Apocalipsis capítulo 13. El capítulo 13 lo vamos a dividir en dos partes. ¿Sí? La primera parte va a ser del verso 1 hasta el verso 10 y vamos a descansar. Y luego vamos a leer del verso 11 hasta el verso 18 y ahí nos vamos y volvemos mañana para el 14. ¿Sí? La idea esta semana es poder llegar hasta el capítulo 21, hasta el día sábado. Y el capítulo 22 lo vamos a dar el domingo en la mañana aquí en la congregación. Es por eso que el día sábado se le va a entregar dos cuadernillos. Uno para el día sábado y otro para que usted lo pueda traer el domingo, o en su defecto, si no puede venir, pueda conectarse en la transmisión algún rato el domingo en la tarde o algo por el estilo, para que pueda tener el completo todo el seminario. ¿De acuerdo? Vamos a leer el texto y vamos a arrancar. Yo leeré el primer verso y usted leerá el 2 y así llegamos hasta el 10. ¿De acuerdo? Apocalipsis capítulo 13, verso 1 dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos. Autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Vamos. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué está pasando? La verdad es que incluso en ese tiempo nosotros vivimos en una etapa de la humanidad que la humanidad entera está clamando por un líder mundial. Desesperadamente en este tiempo necesitamos a alguien que tome las riendas de este mundo, y en ese tiempo va a ser mucho más fuerte, porque va a estar tratando la humanidad de ubicarse en un momento en el cual ha ocurrido el rapto, ha sido un montón de gente, todos los estados de todo el planeta se han desestabilizado. Pero es que tiene que ser un personaje que tenga ciertas características. O sea, miren, no hay otra manera de ilustrárselo con las artes musicales. Por ejemplo, creo yo creo que tal vez puede tener otra opinión, pero creo yo que, por ejemplo, el último líder mundial de las artes, del arte musical, por ejemplo, fue Michael Jackson. O sea, todos decían Michael Jackson, no importa. El cumbiero, Michael Jackson, claro, Michael Jackson, ¿no? O sea, el reggaetonero, Michael Jackson, claro, ¿no? O sea, el rockero, Michael Jackson, por supuesto, lo respetamos. O sea, si eres cortinero de Michael Jackson, o sea, no importa la música que toques, es un honor. Era un representante. O sea, ¿qué tenemos ahora? ¿A Justin Bieber? No. ¿A Maluma? No. O sea, pregunto yo, o sea, después de Menudo, ¿qué hay? Por lo menos él llamaba a claridad y volvió a esa esclavitud, ¿no? O sea, no hay un referente, no existe. Y saben, lamentablemente todos están empecinados en esto, en el liderazgo. Están empecinados en forjar líderes. Incluso la iglesia, ¿saben? Incluso la iglesia es eso. Por eso las iglesias actualmente damos cursos de liderazgo. Descubre el líder que existe. La verdad es que me he topado con un montón de talleres de iglesias de liderazgo que trabajan en el carácter, pero
el liderazgo bíblico es muy diferente al liderazgo que se plantea. El liderazgo bíblico es muy diferente al liderazgo que se promueve. El liderazgo bíblico consiste en agachar la cabeza, consiste en ponerse el yugo y servir a los demás. Ese es el liderazgo bíblico. El problema es que los talleres de liderazgo, pocos quieren ser el cristiano de ese liderazgo. Porque el mundo apunta a otro concepto de liderazgo. Y Satanás va a tener su receta para ese patrón de liderazgo que necesita este mundo. Va a tener a alguien muy carismático, va a tener a alguien con muy buena garganta, va a tener a alguien que va a tener la capacidad de restaurar absolutamente todo. Y de ese personaje habla Apocalipsis capítulo 13, del verso 1 hasta el verso 10. Daniel, en el capítulo 11, capítulo que no hemos tocado en domingos, Daniel en el capítulo 11, desde el verso 36 hasta el verso 45, también habla de las características de este personaje. Lo vamos a tocar el día de hoy, pero no exactamente igual que Juan, desde un carácter profético, desde una visión bien profética. Daniel y Apocalipsis. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del verso 1 al verso 12, también habla del anticristo, pero no de un concepto profético como Daniel y como Apocalipsis, sino de un concepto bastante doctrinal. Por cierto, detalle interesante, la palabra anticristo en la Biblia solamente lo menciona Juan, y lo menciona 3 veces en toda la Biblia, y ninguna de las 3 está en Apocalipsis. La palabra anticristo aparece en primera de Juan una sola vez, 2 veces, y en segunda de Juan aparece una vez. En Apocalipsis no usa esa palabra, pero lo ilustra con una bestia. La bestia, la primera bestia del Apocalipsis. Así que es eso. Permítame plantearle una estructura para esta primera parte. ¿De acuerdo? Los pasajes que acabamos de leer, los 10 primeros versículos, se dividen en 4 partes. La primera está en el verso 1, donde habla acerca del origen de la bestia. Del verso 1 al verso 2 habla acerca del aspecto que tiene esta bestia. Del verso 3 al verso 8 habla lo que le sucede a esta bestia, y del verso 9 al verso 10 da una conclusión al respecto. Y le vuelvo a decir, Daniel capítulo 11, del verso 36 al 45, al igual que ayer nombré 7 características de Daniel 8, en Daniel 11 da otras 7 características que va a tener al final del tiempo este anticristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17, explica cómo va a terminar esto. Dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de la ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Te acuerdas? Esto lo leímos. Explica cómo termina el asunto en el 12. Gracias, Vania, Dios te bendiga. Mira cómo termina el 12. Esto lo hemos leído, por eso voy a pasarlo rápido. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen su testimonio de Jesucristo. Inmediatamente después, Juan dice esto: me paré sobre la arena del mar. Yo sé, la numeración del 12 al 13 lo puso alguien muy inteligente que hizo esa partición, pero Juan, cuando está escribiendo, no hay partición del 12 al 13. Por ende es un concepto unido, es un bloque lo que está hablando, el 12 y el 13. Está hablando de este dragón que se para y que quiere agredir a la mujer. Está hablando de ella, y luego dice: me paré sobre la arena del mar. La Reina Valera 60 es la única versión que comete este error. La mayoría de las otras versiones no dicen me paré, porque parecería que Juan está diciendo yo me paré sobre la arena del mar. Pero las demás versiones, puede revisar la que a usted le guste, la gran mayoría, lo voy a poner así, dice que la persona que se paró es este dragón que está en el verso 12. Por eso, entre paréntesis, le puse se paró el dragón, ¿de acuerdo? Porque en realidad está hablando de él. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Esta bestia, que es el anticristo, viene por causa de este dragón. ¿Se acuerdan quién era el dragón? Muy bien, Satanás. La tienes clara, la del 12. El dragón era Satanás, y a causa de él
aparece esta bestia porque este es el que se para a la orilla del mar. Pablo en la carta a los tesalonicenses, su segunda carta, el verso 2 al 9 dice así: inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás hace que aparezca esta bestia con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ojo, todo esto es para aquellos que están perdidos por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué dice eso? Pues porque los salvos ya estamos en el cielo, nos hemos ido en el arrebatamiento. Por eso la manifestación del anticristo está para todos aquellos que están viviendo en el engaño y que se han perdido. El origen de esta bestia. Recordemos que en todo el capítulo 12 Juan está hablando en sentido figurado, son señales. Por eso en el capítulo 12 vio una mujer que era Irra, bien. Un dragón que era Sata, bien. Un niño que nace, que dijimos que puede ser, algunos decían iglesia, otros decían Jesucristo, otros dicen 144,000. Yo sé que usted ya tiene su postura. También vimos que el mar representa multitud de personas, porque ese es el simbolismo que está usando en todo Apocalipsis. Y el origen de la bestia, en el verso 1 de Apocalipsis 17, dice esto: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El 15 también habla de estas aguas. Me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, tiene un origen 100% terrenal. Esta bestia que sale de ahí viene de las naciones. Esta bestia viene de las naciones porque el agua en el Apocalipsis es eso, son naciones. Y yo sé, siempre se dijo: el anticristo tiene que ser judío. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no aceptaría a un líder que no sea judío. Tiene lógica, realmente para mí tiene lógica. Pero la Biblia dice que viene de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, posiblemente no sea judío. En la Biblia en ningún lugar dice que tiene que ser judío. No dice. No dice. Simplemente es una conjetura que sacan los estudiosos diciendo es que no lo van a aceptar. Pero puede venir de cualquier lugar. En Apocalipsis, cuando habla acerca de esta bestia, ya entrando al tema hay 2 palabras para definir la palabra bestia. La primera es la palabra zoe. La palabra zoe, de donde viene la palabra zoológico, es utilizada por ejemplo en el capítulo 4, en el capítulo 5, donde habla acerca de seres vivientes con rostros de animales. Ahí aparece la palabra zoe. Pero aquí esta bestia viene de una palabra en griego que es la palabra diserión. Esta palabra es un animal salvaje que caza, que quiere destruir, que es una trampa, un animal peligroso, una bestia, una víbora. Es eso, es alguien feroz. Por eso muchos aquí coinciden que está hablando del anticristo. ¿Recuerdan lo que vimos el día de ayer? Era un montón de bestias lo que se manifestaba ahí. Y Daniel 8 decía que él iba a ser altivo de rostro, orgulloso, entendido en enigmas. ¿Se acuerdan? Que viene a resolver asuntos. Era un gran humanista. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia de las naciones. Esta bestia, aunque este individuo va a ser una persona que va a tener un carisma impresionante, aunque este individuo va a tener un carácter pero que llama mucho la atención, va a tener una buena garganta, no te olvides, es una bestia. Es una bestia. Es terrible. ¿Cómo era su aspecto? El aspecto de la bestia, del verso 1 en adelante, dice así: me paré sobre la arena del mar, vi subir de las naciones, de todo eso, vi subir a uno, vi subir una gran bestia que tenía, y ahí está, 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Por partes. ¿Qué son las 7 cabezas? Las 7 cabezas, una vez más, la Biblia explica la Biblia,
en Apocalipsis capítulo 17, verso 9, dice que son. Dice esto para la mente que tenga sabiduría. Dile a la persona que tienes al lado, ahí te hablan. Para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ok, entonces esta bestia tiene en la primera referencia de las 7 cabezas una zona geográfica. Solamente hay una zona geográfica que cumple con este concepto de los 7 montes, y esa es La Paz. No es cierto. Esa es Roma, que literalmente se la conoce como la ciudad de los 7 montes. Googléalo, ¿de acuerdo? No vamos a parar en eso, porque ahí aparecen también, o sea, es Roma, o sea, indiscutiblemente todos dicen que es Roma, nosotros también creemos eso. 10 cuernos. ¿Te acuerdas que hemos visto en Daniel 2 los 10 dedos de la estatua? Ayer hemos visto Daniel 7, que había uno que tenía 10 cuernos, ¿sí? Hemos visto en Daniel 8 también que habla acerca de que son 10 reyes. Luego dice este versículo, tiene 10 diademas. Esto habla de autoridad. Y luego dice que tiene esta diadema, esta corona. Esta palabra corona, hay 2 palabras en el Apocalipsis de hablar de corona, ¿no? La primera palabra es la palabra estéfanos, ya lo hemos hablado hace la anterior semana, que es una corona que se le da como homenaje a alguien que corre. Son esas coronas que en Apocalipsis 4 las derraman en autoridad los 24 ancianos, ¿no es verdad? Es eso, estéfanos. Pero aquí no es la palabra estéfanos, aquí es la palabra que se utiliza como una corona de emperador, una corona de autoridad. ¿Por qué? Porque el anticristo no ha ganado nada. El anticristo no ha hecho ninguna carrera, no merece nada. El anticristo se le otorga una autoridad, y esa autoridad que se le da tiene un nombre, y ese nombre está puesto ahí. Es un nombre blasfemo, dice el verso 1. Vamos al verso 2, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante, aquí aparece la similitud con lo que hablamos ayer. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¡Ey! Al terminar la reunión de ayer, se me acercó alguien y me dijo: pastor, estoy decepcionado, me dijo así. Decía: ¿en serio? ¿Qué ha pasado? Le digo así: no, porque no entiendo por qué enseña este tipo de cosas, me dice. Uy, le dije: hermano, le pido perdón, mire, 1000 disculpas. No, realmente no tiene sentido. Perdón le pido, hermano, va a disculpar. Pero ahí está, pues es por este versículo. O sea, todo lo de ayer era para que cobre sentido este versículo. ¿Te das cuenta que aquí aparecen las bestias de Daniel? De Daniel 7, lo que hablamos ayer. Dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Te acuerdas quién era el leopardo? Era Bien, muy bien. Y sus pies como de oso. ¿Se acuerdan de oso? El que rengueaba eran los medos y los. Y su boca como boca de león. ¿Y qué era el león? Babilo. Es espectacular. Pero ¿te diste cuenta que el orden que ve Daniel es león, oso, leopardo? Pero el orden que ve Juan es leopardo, oso, león. Es al revés. La pregunta es: ¿por qué? Sencillo. Porque Daniel, cuando está viendo la visión, está viendo del pasado hacia el futuro. Va a venir el oso, va a venir el leopardo, ¿no es verdad? Está el león, va a venir el leopardo, el oso, y luego va a venir ¿cómo era? Y Juan está en el futuro, él está viendo al revés, ¿no? El león está allá, él está viendo leopardo, oso, león, porque es la misma visión, pero vista de futuro y vista de pasado. ¿Tiene sentido? Daniel está viendo el futuro, Juan está viendo la historia para atrás. Y dice la Biblia lo siguiente luego: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí se le otorga poder, trono, autoridad por medio de Satanás. Él era un tribilín, estaba ahí. Sí, efectivamente tenía carisma, pero no merecía nada. Y este cuate recibe
lo que Jesús no recibió: poder, trono, autoridad. Cuando Satanás le tienta a Jesús, le dice: todo esto te lo voy a dar, Jesús lo rechaza, pero este sí lo abraza. Y no debemos confundir al anticristo con Satanás. Satanás es un ser creado, es una especie de ángel. Pero el anticristo es una persona. Es una persona. Ahora, ¿qué sucede con esta bestia? Apocalipsis 13:3 nos dice qué sucede. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aunque esta cabeza debería ser un monte, por lo que hemos leído, en realidad está hablando de su naturaleza. ¿Por qué? Porque en el verso 12 de este mismo capítulo dice así: que ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ellas, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Tiene que tener este individuo una herida que sea fatal. Y aquí entramos en el territorio de la especulación, ¿de acuerdo? De lo que le va a suceder a esta bestia. Entramos al territorio de la especulación, porque este hombre de paz, el anticristo, este hombre que rompe el pacto y reclama adoración, a la mitad de la tribulación, puede ser, escuche bien mis palabras, no, ni tome apuntes, pero puede ser que este individuo sufra un atentado terrorista o un autoatentado donde finge su muerte o muere de verdad. Puede ser, no sé. Si quieres saberlo, pues se tiene que quedar. No lo recomiendo, pero hay gente que quiere saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este versículo? Hay que quedarse, ni modo. Vea usted, decídalo usted. Pero es una especulación, puede ser, ¿de acuerdo? Zacarías, en el capítulo 11, el verso 15 al 16 dice así: y me dijo Jehová: toma aún los ásperos, esos son alforjas, de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a las pequeñas, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Este individuo, ese es el carácter del anticristo. Así va a ser él. Ese pasaje está destinado al anticristo. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hierra la espada su brazo y su ojo derecho. Eso es importante. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hierra la espada su brazo y su ojo derecho, de todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Como todos los comentaristas coinciden, todos, de que Zacarías 11 está destinado hacia el anticristo, es muy posible que esta sea una descripción física de cómo va a ser él. Posiblemente este individuo tenga un problema en su ojo o tenga un problema en su brazo. Tal vez eso, sigo especulando, tal vez eso es lo que tiene que ver con la frente, con la marca en la frente o en la mano derecha. Puede ser, puede ser. Leí un comentarista, bueno, hay de todo, ¿no? Hay comentarista que decía: por eso es que posiblemente la marca a veces sea un tratamiento que te ponen en un chip en el ojo. Puede ser todo. Pero había otro que decía: esa es la herida de muerte, una herida en su ojo, porque Zacarías 11 dice que fue herida de muerte. Puede ser que le hiera en esta parte de la cara, puede ser, todo puede ser. Ok, lo que sí tenemos claro es que esto va a generar una consecuencia. La consecuencia está en el versículo 4. Dice esto, Apocalipsis 13:4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Me suena cuando hablan, piden ayuda al Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá defender, no? Perdón, me olvidé que no es domingo. Me olvidé que... Vamos a ponernos serios. Esto solo puede salir
Esto solamente puede accionarse si la bestia atribuye a Satanás el milagro que acaba de suceder. Estaba muerto, he vuelto a la vida, o simula su muerte, aparece una vez vivo y dice: Satanás lo hizo. Es la única manera. Tiene que atribuir este milagro a Satanás. Y uno podría preguntarse: pero ¿cómo la gente va a adorar a Satanás? ¿Qué les pasa? Eso es ilógico. Bueno, la verdad es que yo no lo veo tan ilógico, hermanos, porque en este tiempo seguro que la adoración a Satanás va a ser normal. No te olvides que hace 40 años era impensable pensar en las relaciones prematrimoniales. O sea, era como que no se podía ni pensar hace 40 años que alguien tenga relaciones antes de casarse. Pero ahora es normal. O sea, ahora es algo que se tiene que hacer para la sociedad. Entonces ahorita podemos decir: no, impensable adorar a Satanás. Sí, pero aguántate unos años más. O sea, medio que puede ser que realmente el corazón del hombre vaya por ese lado. Ahora, esa pregunta que parecía del Chapulín Colorado es: ¿quién como la bestia? Esa frase, ¿quién como la bestia?, es importantísima, porque bíblicamente es la pregunta más anticristo que existe. Es la contradicción a un montón de versículos que hay en la Escritura. Versículos como Éxodo capítulo 15, verso 11, versículos como el Salmo 35, verso 10, que dice literalmente: ¿quién como el Señor nuestro Dios? Es la adoración completamente dada la vuelta. ¿Quién como la bestia? Solamente puse ahí un versículo para resaltar el Salmo 113, verso 5 en adelante, donde dice esto: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta el polvo al pobre y el menesteroso alza el muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familias al estéril, que se goza en ser madre de los hijos. O sea, ¿te imaginas ese concepto tan fuerte de adoración que arranca? ¿Quién como nuestro Dios? Con esa misma pasión, la gente es: ¿quién como la bestia? Aquí dirán esos: ¿quién como él? Impresionante. El verso 5 de Apocalipsis 13. También, mira eso, se le dio. ¿Ves que este es un tribilín que tiene que recibir todo, porque si no, no avanza en la vida? Se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio otra vez autoridad para actuar 42 meses. ¿Sabe qué me hace entender con todo esto de se le dio y se le dio y se le dio, que todo el tiempo está recibiendo? Puedo entender que Dios sigue teniendo el control aún en este momento. Dios sigue teniendo el control, y lo más seguro es que aunque Él ha recibido todo esto, empieza a hablar con arrogancia. Verso 6 dice así: abrió su boca en blasfemia contra Dios. Aunque Dios está bajo control de todo esto, Él lo que hace es blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre. Mira esto, esto es importante. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hay 4 cosas que blasfemia. La primera es contra Dios. La segunda es contra Jesucristo. Él es el nombre dado sobre todo nombre. La segunda, contra el templo, el tabernáculo. La tercera, perdón. Y la cuarta, ¿contra quién? Contra los que moran en el cielo. ¿Quiénes moran en el cielo? Pues la iglesia. La iglesia está en el cielo. O sea, no tiene sentido que empiece a blasfemar contra los ángeles, ¿no? O sea, va a decir: yo me imagino una blasfemia, ¿no? Mira, Dios, el templo, y esos que se han ido, los que han desaparecido, los que nos han desestabilizado la sociedad. ¿Me entiende? O sea, creo que una prueba más de que realmente esto va a suceder cuando la iglesia ya no esté. Y el verso 7 dice lo siguiente: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero aquí dice los santos, pastor. Sí. La palabra santo significa apartados. Pero no te olvides que en la Biblia hay varios santos. Están, primero, la Biblia los llama así, los santos del Antiguo Testamento. Entonces, hay otros santos que es la iglesia.
Y también la Biblia llama a los santos de la tribulación. ¿Te acuerdas de Apocalipsis capítulo 6, verso 9? Los llama santos de la tribulación. Estos han vencido. Pero hasta este punto aún hay santos de la tribulación, que son los que se quedaron y que están luchando por su salvación en el tiempo de la tribulación. Contra ellos explota. Sigue diciendo el verso 7. También se le dio, otra vez, ¿ves? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y puedo resaltar una vez más esto: Dios sigue teniendo autoridad sobre él, porque le otorga cosas. Verso 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pregunta, la respuesta está en el versículo. ¿Quiénes le adoraron? Los moradores de la tierra, los que moran en la tierra. Por definición del diccionario, el morador es un habitante permanente de un lugar. Nosotros moramos en Santa Cruz. Están aquí todas nuestras cosas. Pero aquí está diciendo: los que moran en la tierra le adoran. Nosotros no somos moradores de esta tierra. Nosotros somos peregrinos acá. Y nosotros ya no estamos. Y segundo dice: todos los que no están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque los que están escritos en el libro de la vida ya nos hemos ido. La conclusión, y con esto descansamos un instante. Apocalipsis capítulo 13, verso 9. ¿Puede leerlo conmigo? A la cuenta de 3, 2, 3. Si alguno tiene oído, oiga. Falta algo, ¿no? ¿Qué falta? Lo que el Espíritu no dice. No dice. ¿Por qué no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿Por qué? Porque la iglesia no está. O sea, ¿dónde más puedo plantearles pruebas de que el concepto del arrebatamiento es previo a los 7 años? Está hasta en esos detalles. El que tenga oído, oiga, punto. La iglesia no lo va a escuchar. La iglesia estamos ahí arriba haciendo lo nuestro. Bueno, sigo. Es que, hermanos, toda esta manifestación que tiene que haber, todo esto, no se puede manifestar en este tiempo. No puede manifestarse en este tiempo, porque la Biblia literalmente dice que hay algo que detiene esto. ¿Y sabe qué es? La iglesia. Espíritu Santo moviéndose en la iglesia es lo que detiene. Por lo menos Pablo lo planteó de esa manera en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, hasta quiere que desate entre líneas este versículo. Ahí está claramente que la venida del Señor se divide en dos. Solo en ese verso. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, son dos cosas. Porque en el rapto nos vamos a reunir con Él, y cuando pasen los 7 años después de eso va a venir Jesús. La venida del Señor Jesucristo es un proceso bastante largo, que para nosotros es 7 años. Para Jesús es nada. Para Jesús es nada de tiempo. Pero ahí está. Con respecto a nuestra reunión con Él, y también con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les rogamos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque la iglesia primera siempre pensó de esa manera. ¿Saben? Lo que tiene que hacer Satanás es quitar de nuestro corazón la fe y el entendimiento de que Jesús está regresando, y decir: no, la iglesia va a pasar todo este tiempo de ira. Distorsionar ese tipo de conceptos. Lo único que tiene que hacer Satanás es eso, para que la fe de la iglesia primera desaparezca. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira que se tienen que levantar grandes predicadores diciendo todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Plataformas hermosas para tener un entendimiento errado. Eso es lo que dice. Bueno, no me voy a plantar en esto, es otra predica.
Pero dice el 3 esto: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora vosotros saben lo que detiene eso, a fin de que en su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando se ha quitado, se manifieste, y viene Jesús en gloria a poner su pie. Esto es fuerte. Y se pone más fuerte en el verso 10, donde Apocalipsis 13 verso 10 dice así: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo: hey, yo voy a traer justicia. Yo voy a traer justicia, tranquilos. Sé que le están pasando mal, sé que le están pasando difícil, pero tranquilos, voy a traer justicia. Yo lo veo todo. Te metieron a la cárcel, el que te metió a la cárcel también va a ir a la cárcel, tranquilo, tú sigue. Te mataron a espada, tranquilo, tú tranquilo. El que te mató a espada también va a morir a espada. Eso es lo que está diciendo este versículo. Voy a venir con mi justicia. La paciencia y la fe. Espera con paciencia la justicia del Señor. Esa es la invitación. ¿Qué es Apocalipsis? La revelación de Jesús. Estas son espectaculares. La revelación de Jesucristo. Y aquí estamos viendo una bestia. ¿Cómo se revela Jesús acá? ¿Saben cómo encuentro acá a Jesús? La revelación de Jesucristo es que Dios tiene el control. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios siempre tiene el control, aún en este momento en el que parece que todo está... El dragón está haciendo su berrinche porque lo han botado del cielo, ¿te acuerdas? Y lo que hace es conseguirse un individuo y decir: vamos a traerlo a este para que destroce lo que se pueda. Es más, la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 11, siguiendo el concepto de Pablo que acabo de leer hace un momento: por eso Dios envía. Este verso a mí me chocaba hasta que entendí que Dios tiene el control. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Suena como que tenemos un Dios pero Dios, ¿cómo va a mandar un poder engañoso? Él lo envía, porque Él lo controla así, para que crean la mentira. O sea, no quieren estar conmigo, perfecto, yo les voy a ayudar. Se lo voy a parafrasear así: yo les ayudo. Créanle a él, individuo que quieren creer. Ahí está. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje está hablando de ese tiempo en el que viene Jesús. Cuidado, estemos: ay, sí, en este tiempo el Señor está engañando. No, es para ese tiempo. Ya la iglesia está arriba. No quieren nada conmigo, perfecto, háganle caso al anticristo, tomen, sean libres. ¿Quieren saber algo más? Tenemos que comprender, mis hermanos, que Satanás no sabe cuándo viene Jesús. Nosotros no sabemos cuándo viene Jesús, pero el diablo tampoco sabe. Satanás tampoco lo sabe. Al igual que nosotros tenemos que estar listos, preparadísimos para cuando Jesús venga, pues Satanás también tiene que alistarse. Satanás tiene que alistarse. Y generación tras generación, la iglesia ha estado pendiente de la venida de Jesús, pendiente de eso. Satanás también. Generación tras generación, Satanás tiene un hombre preparado. En cada generación hay un anticristo. Hay un cuate que tiene el perfil adecuado. Por si Jesús viene, aquí lo tengo, ¡pum! Este es. Se murió, bueno, hay que buscarse otro. Jesús viene, este es. Se murió, hay que preparar a otro. Jesús puede venir cualquier rato. Así está Satanás. Él no sabe cuándo viene Jesús. Es más, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Sí, siempre tiene que haber un anticristo. Ay, casi digo un chiste que va a ser del lugar. No. Y luego dice el 4: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo venía en carne no es Dios, y este es el espíritu del anticristo. El anticristo siempre está ahí.
Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confesaren que Jesucristo vino en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Yo les dije, aparece en la Biblia solamente 3 veces la palabra anticristo. Esos son los 3 versos, no hay más. Y cuando aparece este concepto anticristo, todo el tiempo todo el rato hay anticristos. Por si acaso, todo el rato hay anticristos. Lo que les contaba ayer, de Antíoco Epifanes, ¿se acuerdan de los macabeos? Lo que les conté el día de ayer. Todos pensaban que él era el anticristo, Antíoco Epifanes. Pasó el tiempo y Nerón también fue el anticristo. Así que él es un perfil adecuado, sí, perfecto. Napoleón también lo era. Y si el rapto hubiera sido en ese tiempo, Napoleón era, este es. Les aseguro que Hitler también tenía esa característica. Tenía esas características de anticristo. Todos esos líderes eran así. Porque Satanás tiene que tener uno preparado. ¿Cuáles son esas características? El día de ayer revisamos en Daniel 8, 7 características de él rapidísimo. Pero hay otro pasaje de Daniel que Daniel explica 7 características mucho más profundas. Daniel capítulo 11. No hablamos del panorama de Daniel 11, hablamos solamente de Daniel 2, 3, Daniel 7, Daniel 8. En Daniel 11 dice lo siguiente: y el rey hará su voluntad, hablando del anticristo. Aquí ya no es Antíoco Epifanes. Ya Antíoco Epifanes ya pasó en el 8. El rey hará su voluntad y se ensoberdecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de sus dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Como un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio reinará en la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballos y muchas naves, y entrarán por las tierras y se inundarán y pasarán. Entrarán a la tierra gloriosa. Y empieza a explicar todo lo que le va a pasar a este individuo. Una característica que no la nombré el día de ayer: va a ser arbitrario en el manejo de su poder. Arbitrario en su manejo. Mira, el rey hará su voluntad, hará lo que le da la gana a este individuo. Ayer leí Daniel 7, donde decía que la cuarta vez era un cuarto reino en la tierra, el cual diferente a todos los reinos, y a la de toda la tierra la va a devorar, la va a trillar. ¿Recuerdas? El verso que acabo de leer, el verso 36, dice que va a ser soberbio, como ayer. Se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de sus dioses hablará de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El verso 37: del Dios de sus padres no va a hacer caso. Este va a ser insolente, va a ser blasfemo, porque más abajo dice: se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. El 25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. Pablo en 2 Tesalonicenses decía que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Va a ser el más grande apóstata. Daniel 11:37, el verso que estaba leyendo: del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus... ¿Tienen tiempo un poquito más? Gracias, emergencia. ¿Saben? Esta frase, el Dios de sus padres, aguanten, como si fuera domingo, aguántenme ya. O sea, esta frase del Dios de sus padres no hará caso es una frase de las judías, hasta en el top 5. El Dios de sus padres. Bien judía es esta frase. Lo voy a ilustrar así: tiene que ser un cristiano que deja de ser cristiano. Del Dios de sus padres no hará caso. Esta palabra Dios es de la palabra Elohim, que significa dioses. No es la palabra Yahvé, YHWH, es la palabra Elohim. ¿Saben por qué? Porque puede ser cualquier Dios. Por eso les digo, sí hay un chip que dice tiene que ser judío. Sí, pero la Biblia no dice que tiene que ser judío. La Biblia simplemente dice
que del Dios de sus padres no hará caso. No necesariamente tiene que ser el Dios de Israel. Puede ser musulmán, ahí está. Al judío no le va a gustar, sí, pero también es Jehová, ¿no? Es eso, tiene que ser algo así. Pablo conecta la apostasía con la aparición de este hombre. ¿Recuerdas el verso que te leí hace ratito? 2 Tesalonicenses 2:2. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no se conturbéis, que nadie les engañe, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. Cuando Juan habla acerca de él, en primera de Juan, capítulo 2, dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Puede ser que sea un cristiano, puede ser que sea un católico que deja de ser católico. Por este simple verso se cae todo el concepto del anticristo judío, porque él niega que Jesús es el Cristo, el Dios de sus padres en este caso. El punto aquí es que se va a tornar contra la religión de sus papás. Así de sencillo. Va a ser un hombre cruel hasta los huesos. Daniel 11:37 dice: después del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Con esto dicen, es que el cuate va a ser gay, ¿no? O sea, pero es una especulación tan ligera como decir que va a ser judío. O sea, es así de ligera. Ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno, sobre todo se engrandecerá. O sea, les dije como domingo, ¿no ve? Ya, es que hay que entender quién está escribiendo esto. Está escribiendo Daniel. Entonces hay que leer el verso según la cosmovisión de Daniel. Daniel tiene una cosmovisión judía, ¿no? Y las mujeres judías amaban una cosa. Las mujeres judías valoraban solamente una cosa en el tiempo de Daniel: tener en su vientre al Mesías. Toda mujer judía que nacía, oraban sobre ella de esta manera, decían: el Señor nuestro Dios permita que en tu vientre esté nuestro Mesías. Lo mejor que les podía pasar a una mujer es embarazarse para los judíos, porque todos decían: por favor, que ahí esté el Mesías. Su amor estaba ahí. El deseo de las mujeres. No va a ser caso del deseo de las mujeres. No quiere decir que va a ser gay. No quiere decir eso. Desde una cosmovisión judía quiere decir que lo que aman ellas, él no le va a tirar bola. Ellas aman al Mesías, él no. Él ha hecho un lado al Dios de sus papás, y también el Mesías soy yo. Hagan un lado ese concepto. Ese va a ser su corazón. Por eso él va a ser un hombre cruel. Segunda de Samuel capítulo 1 verso 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Era gay? No le está diciendo David a Jonathan: yo soy gay, te prefiero a ti. Los homosexuales se abrazan de este verso para decir: sí, me gustas más vos, Jonathan, que las mujeres. No. Aquí está diciendo: más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Está diciendo: ¿sabes qué? Tu amor es demasiado bondadoso. O sea, en ti he encontrado lealtad, en ti he encontrado bondad. O sea, las mujeres, ese amor que tienen las mujeres no se comparan a realmente lo que tienes tú. Eso está diciendo. ¿Por qué me he plantado en esto? Vamos, seguiremos. Violento y amante de la fuerza bruta. ¿Viste el 38? Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Este individuo va a invertir un dineral en su armamento. Lo honrará, mira, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Lo va a honrar con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Su Dios es el Dios de la guerra.
Un extorsionador de primer nivel, el verso 39, dice esto: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Este hombre vive coimeando a la gente. ¿Cuál es su fin? El fin del anticristo está en el verso 40 al 41. Pero al cabo del tiempo, hay otra versión que me gusta más que dice: al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de la mano de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Problema. Aquí hay un problema, porque todos estos que acabo de nombrar no existen. No hay. Uno no puede identificar Edom, a Moab o a Amón en ese tiempo. No hay. Por ende, no se puede tomar este versículo como fuera sido literal. Todo lo que acabamos de leer tiene que ser sí o sí espiritual. El rey del norte es el anticristo, pero el rey del sur, ¿quién es? La tierra gloriosa que aparece aquí, obviamente está hablando de Palestina, de Israel, eso se lo conoce así. Los que escapan es Edom. ¿Quién es Edom? No hay ya Edom. ¿Quién es Moab? No hay más Moab. ¿Quiénes son los hijos de Amón? Eso no existe ya. Pero estos tres sí tienen una característica. En la Biblia, estos tres siempre son conocidos como los enemigos constantes de Israel. Y creo que por ser enemigos constantes de Israel, aunque él piensa que ellos lo van a apoyar, estos terminan dándose la vuelta en contra de él. Puede ser de que todos los que van en contra de Israel en cierto momento se den la vuelta y defiendan a Israel por alguna causa. Dice luego estos versos: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de los de Libia y de Etiopía le seguirán. Libia está al noreste de Egipto, Etiopía está al sur de Egipto. Es el alcance más grande que tuvo en la historia Egipto, estas dos regiones. Al parecer este gran poder se va a levantar como el aliado del anticristo. El 44 dice así: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En cierto momento este anticristo va a escuchar unos rumores fuertísimos, unas noticias que le van a mover el piso, y va a plantar su tienda cerca de los mares, en el monte glorioso. Muy posible sea en el mar Mediterráneo, porque está cerca de Jerusalén, y ahí va a poner su última base antes de que venga la última batalla con Jesús. Porque cuando venga Jesús para esa batalla, el anticristo va a ser destruido. ¿Dónde dice eso? En 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 8, donde dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 19 en unos días más, ahí está su fin. Él termina en el lago de fuego. Yo sé que sabes esta parte de la historia, pero les prometo que el 19 se pone más interesante que eso. La segunda bestia, Apocalipsis capítulo 13 verso 11 hasta el verso 18. Hoy solamente vamos a llegar hasta el 13. Mañana vamos a igual desglosar solo el 14, ¿de acuerdo? Así que empeñemos tiempo en estos 8 versos que nos faltan. ¿Te parece si lo leemos juntos? Permíteme leer el verso 11, usted lea el verso 12. La Biblia dice así: después
vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos. Y ejerce toda la autoridad sobre la bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vamos. Engaña a los moradores de la tierra en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciere matar a todo el que no la adorase. Vamos. Y decía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. No debemos olvidar que Juan en el capítulo 12 está hablando con simbolismos. Aparece el dragón, que es Satanás, está la mujer, que es Israel, está el hijo varón, que es Jesús, 144,000. En el capítulo 13 también está repleto de simbolismos, porque está continuando la misma esencia del capítulo 12 en simbolismos. Y en la primera bestia están todas las características del anticristo. En la segunda bestia están todas las características del que completa la Trinidad satánica, que es el falso profeta. Así como tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también Satanás, que es imitador, ladrón, toma este concepto y forma una Trinidad satánica donde está él en vez de Dios, Padre. Tiene al anticristo, que está en vez de Cristo, pero le falta alguien que cumpla la función que cumple el Espíritu Santo, y ahí aparece el falso profeta. Y esta bestia es el falso profeta, sin duda. Al igual que el concepto anticristo aparece 3 veces en la Biblia, aunque no en el Apocalipsis, la frase como falso profeta direccionado en realidad a esta bestia aparece también 3 veces. La primera está en Apocalipsis capítulo 16, verso 3, donde dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Mira, ahí aparece la Trinidad satánica: el dragón, la bestia y la boca del falso profeta. Por eso es que no podemos dudar de que esta segunda bestia es el falso profeta. En Apocalipsis 19:20 dice esto: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de él las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca. Por eso no podemos dudar de que esta segunda bestia le está poniendo ya nombre y apellido: falso profeta. En Apocalipsis 20, verso 10 pasa exactamente lo mismo. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Al igual que tiene una estructura la primera parte de los primeros 10 versículos del capítulo 13, donde habla de la primera bestia, aquí también hay una estructura. Del verso 11 nos habla de su identidad. Su origen está también en el verso 11. La actividad de esta bestia está en el verso 12, y su marca está del verso 16 hasta el verso 18. Arranquemos por lo primero: su identidad. Apocalipsis 13, verso 11. Después vi otra bestia. Y ya esta palabra otra es importante. En la Biblia hay 2 palabras en griego para explicar la palabra otra.
La primera es la palabra halos y la segunda es la palabra geteo. Permíteme ilustrárselo de la siguiente manera. La palabra halos es una distinción numérica de objetos de un carácter similar. En cambio, geteo es una distinción numérica pero de diferente carácter. Se lo ilustro así. Aquí tengo una manzana. ¿Ve la manzana? Es roja. Tengo una manzana roja. Ahora aquí tengo otra manzana roja del mismo árbol, de la misma rama. La misma savia los ha dado eso, pero son dos manzanas diferentes. Una manzana, otra manzana. Numérica, pero del mismo carácter. Es muy posible que si más que esta manzana y más que esta otra, sepan iguales. Una manzana, otra manzana, iguales. Pero la otra palabra en griego es, tengo aquí esta manzana, pero aquí tengo otra manzana verde. Desde otro árbol, desde otra cosecha, pero es otra manzana. Sigue siendo manzana, pero es completamente diferente. El otro de la misma naturaleza es la palabra halos, de la misma raíz. Un versículo que creo que ilustra de la mejor manera la palabra halos es Juan capítulo 14, verso 16, cuando Jesús está prometiéndonos a nosotros el Espíritu Santo, donde dice esto: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, otro halos, o sea, uno exactamente igual a mí. Espíritu Santo es ese, al mismo nivel que Jesús, al mismo nivel que Jesús. No es mayor, no es menor, es de la misma rama. Y esta palabra halos aparece en este versículo de Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia, es exactamente igual, es igual de importante, igual de pesada que la primera bestia. A veces pensamos que es el anticristo y el falso profeta, ¿no? Es lo mismo que decimos, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿no? No. Es Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, aquí es lo mismo, es el anticristo y el falso profeta, mismo nivel. El origen, ¿recuerdas el origen de la primera bestia? Los mares. O sea, toda tribu, lengua, nación, las naciones. De ahí viene el anticristo, la primera bestia. Pero el origen del falso profeta está en el verso 11. Mira su origen. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Ahí hay una diferencia abismal. Uno es desde el mar, las naciones. Mares, aguas son naciones, son pueblos. Pero la tierra, ¿qué es la tierra? Bueno, en el tiempo de Juan, la tierra, Santa Cruz, hace referencia a Palestina, porque viene de una raíz judía. Entonces, para él la tierra es Jerusalén, ¿no? Lo demás es tierra, es cualquier otra cosa, pero la tierra es Israel. Entonces, este Palestina, este territorio de Medio Oriente, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, este lugar donde está la franja de Gaza, ese lugar que tanto se reclama por los estados palestinos, aquí sí, muy posiblemente, por lo que dice, viene de la tierra, muy posiblemente sea israelita. Muchos creen que esta persona va a ser un líder religioso. En lo personal coincido con eso. Tal vez por eso es que realmente Israel va a volcarse a adorar al anticristo, porque uno de los suyos les dirá: Él es nuestro Mesías. Tiene más sentido en mi cabeza que aunque el anticristo no sea judío, el falso profeta sí lo sea, por el simple hecho de la interpretación literal del verso. No puede haber en este asunto una verdad que unifique la religión como los judíos y los musulmanes, si es que no es de una persona que venga desde ese lugar por un concepto religioso. Por eso hay mucha probabilidad de que este sí tenga que tener una raíz israelita. Puede ser.
Al igual que el anticristo, si quiere corroborar esta información que le estoy dando, pues puede quedarse, no hay problema, pero no se lo recomendamos. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ok. El cordero, ya lo hemos hablado la semana pasada, siempre hablaba de sacrificio. Jesús es identificado como un cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero siempre está inclinado a eso, a un elemento sacrificial. Y este va a ser un líder religioso que aparenta ser cordero, porque aquí dice, cuernos semejantes a los de un cordero, pero su boca delata dónde es. Porque ¿cómo habla? Como el dragón. Satanás. El dragón es Satanás. La pregunta sería, ¿y cómo habla Satanás? Y la respuesta está en Juan capítulo 8, verso 44, donde dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este falso profeta va a ser un acusador, va a ser un mentiroso, va a ser un engañador, que va a tener apariencia de piedad, pero va a ser un dragón, va a ser un engañador que no viene de manera directa, ¿no? Así con la mentira. Va a ser una persona impresionante para maquillar la mentira y que parezca verdad. En Mateo capítulo 7, verso 15, usa ese concepto Jesús y nos dice: guarden de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Perdóneme, pero en mi cosmovisión, esto es muy personal, usted puede diferir con mi manera de ver. De las 2 veces, esta es la peor para mí, porque es un dragón por dentro. Es un dragón por dentro. El otro es un tribilín que se le da y da y da, pero este está pesado. ¿Qué hace? Su actividad. El verso 12. Esta segunda bestia dice lo siguiente en Apocalipsis 13: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, tiene poder. ¿Qué poder tiene la bestia primera? Bueno, ya lo hemos leído. Apocalipsis 13, 12 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de dragón. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Lo mismo tiene la segunda. Ejerce, cuando está con él, ella lo ejerce. O sea, realmente, siempre hemos levantado al anticristo, ¿no? Pero, está fire, ¿no? Tremendo. Porque cuando están las dos, esta la ejerce. Mismo nivel, delante de la primera bestia, aunque iguales, tienen diferente función. Sigue diciendo el verso 12: hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces es como que la primera sí revive y todo lo que quieran, pero sin la otra bestia no es nada, porque la otra bestia dice: ahora todos adoren, y la gente le hace caso a esta otra bestia. Al anticristo está ahí, pero ella es la que mueve todo. A los moradores de ella, ya hemos hablado hace rato, los moradores de la tierra no somos nosotros somos peregrinos. Nuestra morada está más allá del sol, pero los que moran en esa tierra, ellos van a adorarle. ¿No se parece mucho a Espíritu Santo? ¿No se parece mucho a Espíritu Santo? Porque Espíritu Santo es aquel que nos lleva a nosotros a glorificar al Hijo. Si revisa la Biblia en Juan capítulo 17, por ejemplo, va a encontrar versos como que el Hijo glorifica al Padre. ¿No es verdad? El Hijo glorifica al Padre. Pero en Juan capítulo 16, la Biblia literalmente dice que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. O sea, es exactamente lo mismo. Igual que el Espíritu Santo, su función es la misma. Adoren al anticristo.
Verso 13 de Apocalipsis 13 dice así. ¿Pueden leer conmigo el verso 13? A la cuenta de 3, 2, 3. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Igualita a los dos testigos. ¿Te acuerdas de los dos testigos que hacían descender fuego? A mi parecer, descender fuego, traer plagas, parecería que a Juan le asombra mucho esta capacidad. Si lo leemos así, ¿no? Hace también grandes señales. Es más, hace descender fuego del cielo. O sea, es como que esa señal es la que impacta a Juan. ¿Quieres impactar a Juan en el cielo? Haz caer. Y Juan va a decir, oh, él también hace, ¿no? O sea, parece que... ¿Te acuerdas ese versículo? Permita que salga uno de domingo igual. ¿Te acuerdas ese versículo donde dice, Señor, Juan con Jesús, ¿no quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? ¿No ve? Ah, hijos del trueno, les dice, ¿no ve? Es como que creo que su máximo esplendor de poder de Juan es como que hace caer fuego del cielo, super saiyajin cristiano, ¿no? O sea, y este agarra y dice, hace caer fuego, o sea, no te la sabe, ¿no? Es así el verso. Jesús, volvamos al tema. Jesús, hablando acerca de la abominación desoladora, en Marcos capítulo 13, verso 22, dice esto: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales. Eso es lo que está viendo Juan. Este hace señales, hace caer fuego del cielo. Harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque en la tribulación va a haber esos que son escogidos por Dios. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo esto antes. O sea, se los advertí. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 verso 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios, mentirosos. Pero ¿cuál es la intención de todo esto? La intención es engañar. Engañar. Porque el verso 10 dice esto: y con todo engaño, dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El hombre, la humanidad entera, tenemos un terrible defecto. Y nuestro defecto es que somos demasiado rápidos para buscar señales. Somos demasiado rápidos para demandar señales. Saben, es que es importante esto, comprender en este tiempo esto, que la señal es lo que apunta hacia otra cosa. La señal no es el lugar, la señal está mostrando algo, está señalando. Lo importante, mis hermanos, y eso es como si fuera domingo, lo importante, mis hermanos, no es la señal, sino es a dónde dirige, a dónde está enviando. Ejemplo, hay una señal ahí que dice baño, ¿no es verdad? Por favor, no confundas la señal con el baño, va a ser grave, vamos a tener un problema. Hazle caso a la señal y ve dónde tiene que dirigir. No te metas, no confundas eso. Como humanos nos pegamos mucho a las señales en lugar de lo que apuntan las señales. Por eso la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Está hablando de los que creen, no de las señales. Apunta a los que creen, no sus señales. Usted puede revisar versículos como Mateo capítulo 16, Marcos capítulo 8, donde los fariseos, los saduceos le piden a Jesús señales del cielo. ¿Qué señal? Que caiga fuego del cielo, como Juan. Mateo 16, verso 1 dice esto: mira, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochecen dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal
no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. ¿Cuál fue la señal de Jesús? Porque Jesús no hizo que caiga fuego del cielo. La señal de Jesús fue 3 días en el Seol, 3 días en el Hades, y resucitar al tercer día. Me hace recuerdo mucho este concepto de que el falso profeta hace señales a Janes y Jambres. ¿Sabes quiénes son estos? Son unos hechiceros de Faraón que hicieron lo mismo, mostraron señales. Y Pablo habla acerca de ellos representando los últimos tiempos. Van a ser así como Janes y Jambres. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 8 dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El punto no es las señales, pero la gente va a estar alucinando con las señales de ellos. ¿Qué hace este falso profeta? Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Alguien le ha dado permiso para que lo haga. ¿Quién? Pues Dios. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a esta bestia que tiene la herida de espada y vivió. Perdón, es que necesito sacarme esta espina, ¿no? Lo que pasa es que es como hoy, mis hermanos. Antes, la predicación siempre era: ven y conoce a Jesús. Pero, ¿sabes cómo es la predicación ahora? Ven y recibe tu milagro, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente le encantan las señales. Ven y recibe tu milagro. La predicación sí era: ven, está Jesús acá. Ven y recibe a Jesús. Ven y recibe perdón de tus pecados. Ahora, Juan nos advierte de esto. En Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, verso 1: amados, no crean a todo espíritu. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pablo, cuando predica acerca de la apostasía, prediciendo la apostasía, a Timoteo, en su primera carta, el capítulo 4, le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es lo que tiene que haber. Muy bien, volvamos al texto. Apocalipsis 13:14. Engañarán a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Aquí se pone raro. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Daniel 2. Daniel 2. Como Nabucodonosor, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan del personaje de Daniel 2? El pregonero. Es lo mismo. Ahora, aquí ya podemos hacer volar la cabeza en gran manera, porque se le permitió infundir aliento de vida a la imagen. ¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando? Tal vez una inteligencia artificial, tal vez un holograma, o tal vez realmente es una estatua que satánicamente es estatuas animada. Yo me voy por la tercera, porque las otras están muy... Lo tenemos ahora, no sería novedad. O sea, inteligencia artificial es hablar de estatua. Hologramas. Ay. Pero que una estatua cobre vida como por arte de magia, hasta el incrédulo se tira al piso. Yo creo que es más eso, una estatua que satánicamente se anima. Daniel 9. ¿No vimos Daniel 9? Dice así:
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muchedumbre. Yo sé que aquí está hablando de las 70 semanas de Daniel. Se los he enseñado como unas 4 veces, 5 veces creo en esos años. Pero esa palabra, muchedumbre de las abominaciones. La Nueva Versión Internacional dice así: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de este tiempo pondrá fin a los sacrificios de las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Está más claro, ¿no? Posiblemente esa sea la situación: una estatua satánica que se mueve en medio del templo. Puede ser. Vamos cerrando. Su marca. Apocalipsis 13, 16 al 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay un menú para escoger, ¿no? Dice, escoges o la marca o el nombre o el número, ¿no? Puedes escoger. La pregunta es, ¿por qué la mano derecha y por qué la frente? Me imagino que es la mano derecha y la frente porque esos son los lugares más expuestos para poder revisar. Un ejemplo, usted y yo lo hemos vivido, incluso al entrar a esta congregación, que alguien agarraba su termómetro y te hacía así. ¿Y dónde la ponía? ¿En la frente o en la mano derecha? Ay, si no, no entrabas a Rocafiel, en algún otro lugar. Es que, ¿saben? Todo lo que ha pasado en el COVID ha sido un entrenamiento muy bien orquestado para el tiempo postrero, para prepararnos a nosotros y a toda la humanidad para que cuando tenga que ver una lectura en la frente o en la mano derecha nos parezca normal, como cuando te toman temperatura. ¿Has notado que tomar la temperatura para los niños es algo que normal? La primera vez es como que, pero la segunda como que, o sea, ya les vale. O sea, el termómetro es tu amigo, es lo más básico. Lo mismo han hecho con nosotros. Es lo normal, la frente, la mano derecha es lo normal. Es que 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Saben qué, hermanos? Realmente hay gente que no entiende nada de la Biblia. Hay gente que no entiende nada de la Biblia, pero sabe que hay un 666. No ha abierto nunca la Biblia, pero sabe que hay un 666. Y si viene en película, la va a ver. La va a ver. Pero los entendidos contamos. Eso es en serio. Los entendidos contamos. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es el número de la bestia? Ahora eso se noten. No sé. Es que lo que pasa es esto. En el internet hay de todo. Hay de todo. Por ejemplo, o sea, hay una secta que dice que el 666 es bueno, ¿no? Porque hay 66 libros en la Biblia, ¿no? Y el número de hombre es el 666.
la Biblia es para el hombre, ¿no? O sea, sí, yo sé, por eso, en el internet hay de todo. Hay una secta que dice el 666, bueno, no puedes comprar ni vender si no tienes el 666. Por eso nosotros queremos ser prósperos. Entonces, si queremos tener prosperidad en esta vida, pues vamos a marcar nuestra prosperidad, 666. Es más, dice esta secta, si usted revisa Primera de Reyes capítulo 10 verso 14, el peso de oro de Salomón tenía renta cada año, eran 666 talentos de oro. Yo quiero ser rico como Salomón, ese tiene que ser mi número. Y se tatúan en la mano el 666. Son los de Jesucristo hombre, pues esos, chequéalo en YouTube, son chistosos. Bueno, en el internet hay de todo. O sea, por ejemplo, hay otros que dicen, es que una tercera parte, eso es importante, una tercera parte de los ángeles se fue con el dragón. ¿Cuánto queda en el cielo? Queda 2/3. 2 dividido entre 3, 6.666. Hay de todo. Vamos a cosas un poquito más serias. Por ejemplo, hay gente que utiliza la gematría. ¿Sabe lo que es la gematría? La gematría es un método de interpretación de nombres, donde a cada palabra, a cada frase hebrea, se le asigna un valor numérico. A cada carácter, a cada letra hebrea se le asigna un número. Entonces, cuando escriben nombres en hebreo y van sumando, sale un número. Eso es la gematría, ¿de acuerdo? Y bueno, han agarrado y han puesto el nombre, por ejemplo, de Nerón. En gematría le hemos asignado los números del alfabeto hebreo. ¿Y qué número crees que salía Nerón? 666. Han puesto Hitler, ¿y qué crees que salía? 666. Algunos papas, 666 en gematría. Sí, pero ¿saben qué? Martín Lutero también sale 666. Y por un buen precio, yo puedo hacer que su nombre también encaje. Mire, lo que pasa es lo siguiente. La gematría funciona solo con palabras hebreas. Y con palabras griegas ya no encaja, ya no tiene sentido. Y nuestro alfabeto no tiene un valor numérico oficial. Aunque le cuento que un ocioso en internet ha puesto el COVID-19, coronavirus 19, le puso, ¿no? A es 1, B es 2, C vale 3, D, y así sucesivamente todo el alfabeto. Y puso coronavirus, C 3, O 15, R 18, si no me equivoco. Ustedes hagan el ejercicio. Y luego de llenar coronavirus, ¿cuánto crees que sumó? 666. El coronavirus es la marca de la... El teclado numérico de tu teléfono es, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no ve? Y luego es numeral, 0, asterisco, ¿no ve? Ok. 1, gracias, o al revés. 1 más 2 más 3, ¿cuánto es? 6. Ok. 4 más 5 más 6, 15. 5 más 1, 6. 7 más 8 más 9, 24. 4 más 2, 6. 666. Está en tu teléfono, brother. ¿Tienes teléfono? ¿Con qué mano la usas? ¿Con la derecha? Los zurdos se van al cielo. No. ¿Se acuerdan cuando creíamos que el código de barras era? No, y se los digo, ¿se acuerdan cuando creíamos? Porque alguna vez, creo que hace 7 años atrás, he puesto un código de barras aquí.
Cuando creíamos que el código de barras, es que puede ser, lo que pasa es que el código de barras al principio tiene 2 rayitas, al medio tiene 2 rayitas y al final tiene 2 rayitas. Y esas 2 rayitas es un 6, al medio otro 6 y otro 6. Es un prototipo maravilloso. Los códigos esos de 16 dígitos de las tarjetas bancarias. Unos hermanos, sí, son cristianos. Estos me parece bien interesante lo de estos, porque estos tomaban el número 666 y revisaban la palabra en hebreo, y la palabra en hebreo arrancaba con una X, una especie de E y una especie de C con su colita. Sigma era ese nombre, el 666. Esa sigma, la primera parte, la X, ese símbolo representa a toda la región islámica. Y estos hermanos llegan a la conclusión de que entonces tiene que venir el anticristo y su nombre tiene que venir de una tribu islámica. O sea, la buscan, ¿no? Yo creo que el prototipo más cercano es ese verichip que alguna vez hemos visto acá también. Ese chip que ponen para controlar y que lo están poniendo también a los perritos. No voy a mostrárselos ni ilustrárselos como alguna vez lo he hecho. Pero sí, está muy cerca, está muy, muy, muy cerca. Alguna vez les mostré un edificio en Bruselas, ¿se acuerdan? Que se llama ese edificio La Bestia, que todo el edificio es un tremendo disco duro para almacenar información. Puede ser. ¿Se acuerdan cuando salieron las vacunas para el COVID? Todo el mundo decía, pero es que esa es la marca, ¿no? Bueno, no todo el mundo, 3 desubicados. Pero, pastores, que no me voy a vacunar. Es que esto del COVID, y vuelvo a usar el ejemplo, esto del COVID ha sido un entrenamiento, pero muy bien hecho, muy bien hecho. No desmerezco todos los que hemos padecido por COVID, y sé que es una enfermedad horrible, a todos los que nos han dado, lo hemos pasado muy mal, todo lo que quieran, pero como entrenamiento ha sido ideal. Por lo del termómetro en la frente, en la mano derecha. ¿Te acuerdas cuando usábamos barbijo? Algunos de nosotros seguimos usando. Pero ¿recuerdas cuando no podíamos entrar a un mercado sin barbijo? La cuarentena, cuando estaba restringido el movimiento en todo el mundo. No puedes comprar ni vender si no tienes la marca. No puedes comprar ni vender si no tienes barbijo. Y todos nosotros nos hemos sujetado a eso sin problema por miedo. Por miedo nos hemos sujetado, sí. No digo que no funcione, sí, funcionó, pero todo eso fue entrenamiento. Todo eso fue entrenamiento. El termómetro, el barbijo fue entrenamiento para ver si la humanidad está preparada a obedecer por miedo. Sin barbijo y sin eso no puedes comprar ni vender. Es más, sin vacuna no puedes viajar, no puedes moverte, sin el cartoncito. Es más, hubo iglesias que decían, ¿quieres entrar a la iglesia, al servicio? Tienes que venir con tu cartel de vacunación completo. ¿Te acuerdas? Pero en el momento de la vacunación se dieron cuenta que la humanidad todavía no estaba preparada, que había un grupo de gente que decía, no me voy a vacunar. Entonces dijo, oye, hay que seguirlas preparando para que cuando venga la marca todos la acepten. Entonces no hay que sorprendernos, porque la vacuna no es el 666, no hay que sorprendernos, y tampoco les digo no se vacunen, ¿no? Si quiere vacunarse, vacúnese, lío. Si quiere andar como dijo, no hay lío, ¿no? Esa no es la marca. Les cuento un secreto. Alguien me escribió de fuera del país y me dijo, pastor, ¿cómo ha estado? Bien. Pastor, le cuento que en mi trabajo me han pedido que me ponga un chip en mi mano por mi trabajo. ¿Será la marca? Yo le dije, no, tienes que ponerte chip, ponte chip, ponte. ¿En serio, pastor? No me voy al infierno. Hermano, va a venir el rapto y el chip se va a caer. Tú te vas a ir. Ponte. Pero pastor, la marca. No, te aseguro que la marca no va a ir por ese lado. Es más, si fuera el chip te vas a encontrar otro. No, porque todo esto es una plataforma para el anticristo. No es el anticristo todavía. Cuando venga el anticristo tiene que salir sobre la manga así, bron, es esta la marca.
Puede ser un tatuaje, porque ahora ya hay tinta inteligente. Puede ser todo. Por eso no gasté fuerzas en mostrarle fotos acá, porque poner aquí fotos sería simple y vulgar especulación. Ya puede ser cualquier cosa. Juan, desde el capítulo 12, está hablando simbolismo tras simbolismo tras simbolismo, y aquí está hablando de una marca que también puede ser un simbolismo. ¿Qué pasa si la marca no es física? ¿Qué pasa si la marca es simbólica? Tendría que ser. ¿Qué pasa si todo lo que está en la bestia, porque la bestia está mostrando su forma de comportarse con símbolos? ¿Qué pasaría si el 666 también es una forma de comportarse? En mi cabeza tiene más sentido eso. Por eso dije, ¿sabes qué? Lo voy a predicar el día que toque esto. No lo tome como algo que tengan que creerlo. Si usted cree diferente a mí, está bien. Ni apostemos al respecto, porque no vamos a estar aquí. Y cuando estemos allá ni nos va a importar cómo se la marca. Pero permítame darle mi postura. Si símbolo tras símbolo tras símbolo tras símbolo. Ok, Deuteronomio capítulo 11, verso 18, dice esto: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. A causa de este versículo, el pueblo judío ha formado algo que se llaman las filacterias, que es una cajita chiquitita con la ley acá y la cajita chiquitita con la ley acá, y se han amarrado en su mano y en su mano. Y se han dado cuenta que con eso tenían que orar, pero cuando se quitan eso y se quitan eso, su santidad ya no está. Ellos ya no caminan en santidad cuando no tienen sus filacterias atadas en su frente o en su mano. Cuando oran se las ponen. Pero Dios nunca les dijo, hazte una cajita donde guardes la ley. Le dijo, pon eso en tu corazón, pon esto en tu vida. Es una forma simbólica de identificar a aquellos que deciden caminar con Dios, que tu corazón tenga esas señales. Ponla delante de tus ojos todo el tiempo la ley, para que lo que miras sea agradable para mí, para lo que ve tu corazón, para cómo te mueves sea agradable para mí. Ahora, en Apocalipsis, en el capítulo 14, lo ilustra también de la misma manera, porque hay una forma en la que se van a comportar aquellos que están dentro de ese sistema. Apocalipsis 14, verso 9 dice así: el tercer ángel los siguió diciendo una voz: si alguno, adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Un día escuché una prédica que decía: te puedes poner la marca, pero no le adores. Aquí dice que tienes que adorarle, no le adores. ¿Sabe qué? Aquel que le adora ya está marcado, porque su marca es que es un adorador. Alguno le adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, su sello es que es un adorador. Él también beberá del vino de la ira de Dios, el que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. ¿Sabe cómo se define fácilmente adoración? Obedecer. Adorar es obedecer. Siempre lo hemos dicho así. Práctico, adorar, obedecer. Aquellos que han obedecido el sistema del anticristo. Les repito, estamos siendo entrenados para que cuando suceda, obedezcan sin problema. Ahora son nomás esperando. ¿Dónde estuviste los anteriores 20 minutos? Es por eso. Entonces, puede ser que sea una forma de comportarse. Desobedecer a Dios y obedecer al sistema marcado. No tuviste que ir a que te pongan un chip, no tuviste que ir a que te pongan un tatuaje,
no tuviste que nada, simplemente obedeciste el sistema marcado. Éxodo capítulo 13, verso 9 dice así: te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. La señal que vas a tener, pueblo, es que en tu frente y en tu mano, lo que piensas y lo que haces me va a agradar. Esto le dijo Dios: lo que piensas y lo que haces me va a agradar. Los que estén en ese tiempo, lo que piensan y lo que hacen le va a agradar al anticristo. No necesito un chip para agradarle, necesito obedecerlo, necesito adorarle. Apocalipsis capítulo 9, verso 4: y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Va a haber gente con el sello de Dios en sus frentes, los 144,000 que tienen la marca de Dios en sus frentes, los 144,000. ¿Te acuerdas que vamos a estudiar eso? Pero el sello de Dios no es un chip. El sello de Dios no es un tatuaje. El sello de Dios no es un código de barras. Es una manera de comportarse. Ese es el sello de Dios. Somos sellados por Espíritu Santo y nos comportamos de otra manera porque somos hijos de Dios. En esto conocerás que son hijos de Dios, que obedecen al Espíritu Santo. Obediencia. ¿Qué pasaría si seguimos el lenguaje de señal, 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 y nos va a marcar con un 666, que es el número del humanismo puro? Porque 666 es el número de hombre. Esta palabra hombre es la palabra andropos, que es cara humana, un ser humano, gente, hombre, varón. ¿No será que el 666 es la mente y la mano del humanismo? Y porque pienso y me conformo mi vida a todo lo que dice el humanismo, mi forma de pensar y de obrar es humanista, ¿es la marca? En lo personal, usted puede pensar diferente a mí. Yo pienso que es eso. Yo pienso que hay mucha gente que está caminando ya con esa marca, porque son humanistas, son anticristos. Todo esto, hermanos, es un asunto de decisión. Porque tú y yo, incluso en este momento, permítame ser pastor de domingo otra vez. Prometo mañana ser más maestro. Así, ya. Pero mis hermanos, la marca de la bestia es una decisión. Todo está en un asunto de decisión. Como tú y yo hoy nosotros debemos decidir cómo vamos a caminar. Mañana tendremos que decidir una vez más si vamos a caminar obedeciendo a Dios o vamos a obedecer a Satanás. Si vamos a adorar o no vamos a adorar. Si vamos a rendirnos ante Dios con todo o no lo vamos a hacer. Mañana decido si leo mi Biblia o no la leo. Mañana decido si comparto el evangelio o no lo comparto. Y Dios no está en contra de eso. Es más, Jesús dijo: ¿saben qué? Denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Esta moneda tiene la cara del César, dénsela al César. Pero el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre es de Dios. Y cada día nosotros debemos decidir a quién vamos a servir. Al igual que mañana será en ese tiempo, porque ellos podrán tener la decisión de seguir a Jesús o no hacerlo, pero su corazón estará tan duro que más allá de un chip, más allá de un código de barras, más allá de lo que sea físicamente, un corazón que no quiere adorar a Dios es un corazón que ya está sellado para la muerte. No necesitas la marca de la bestia para irte al infierno. Necesitas simplemente desobedecer a Dios. Hoy no hay una imagen en el templo. Hoy no hay un templo. El templo somos tú y yo. Hoy no hay una imagen física en un templo físico. Pero tú y yo podemos tener ídolos que pueden estarnos marcando nuestra vida.
derriba la imagen y obedece a Jesús.